el próximo. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Chucho Hurtado, soy parte del equipo de ministros de Satélite Iglesia Cristiana y estoy feliz de poder compartir el día de hoy el mensaje de la palabra de Dios. Reciba un abrazo grande del pastor titular de nuestra iglesia, nuestro querido pastor Gary César. Y bueno, te recuerdo que estamos en esta serie de mensajes pastorales llamada Gigantes, donde hemos estado estudiando la vida de hombres y mujeres de las Escrituras, hombres y mujeres no perfectos, pero sí hombres y mujeres de fe que tienen mucho que enseñarnos. Y bueno, el día de hoy quiero compartirte la historia de un par de mujeres que, al igual que muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia, han sentido que el mundo se les venía encima. A este par de mujeres les tocó vivir en tiempos muy complicados. La historia de estas dos grandes mujeres se encuentra en el Antiguo Testamento. Vivieron en un tiempo de inestabilidad en Israel, alrededor del año 1200 antes de Cristo. Pero no solamente eso, sino que ambas vivieron tragedias personales. Me estoy refiriendo a Ruth y a Noemí. A una de ellas, a Noemí, le fallecieron su esposo y sus dos hijos. A otra de ellas, Ruth, nuera de Noemí, le falleció su esposo. Y bueno, su historia se encuentra en el pequeño libro de Ruth. Son solamente 4 capítulos, y un detalle interesante de este libro es que en ninguna parte del libro se menciona a Dios. No se le ve actuar directamente, no se le ve hablar directamente con alguno de los personajes de esta historia. Sin embargo, vamos a ver a Dios actuar en cada una de las etapas de vida de estas dos preciosas mujeres. Así que esta historia es muy relevante para ti y para mí. Muchos de nosotros hemos sentido etapas en nuestra vida en donde el mundo se nos viene encima. Bueno, Ruth y Noemí te entienden. Ruth y Noemí tienen mucho que enseñarnos acerca de la fe. Como diría el famoso poeta francés Victor Hugo, Dios es la evidencia invisible. Dios es la evidencia invisible. A pesar de que en estos 4 capítulos del libro de Ruth no aparece mencionado Dios, a lo largo de todo el libro vamos a ver a Dios, tal vez no directamente, pero esta presencia invisible y providencial, amorosa, cuidadosa en la vida de estas mujeres. Permíteme leerte el comienzo de la historia muy brevemente. Ruth capítulo 1, de los versículos del 1 al 18, lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Después vamos a ir a otras versiones, pero déjame leértelo en TLA. Ruth 1, del 1 al 18, nos pone en contexto de esta situación. Esta historia tuvo lugar cuando en el país de Israel todavía no había reyes, sino que al pueblo lo defendían libertadores ocasionales. Es la época de los jueces. En esa época no hubo cosechas y la gente no tenía que comer, una época muy difícil. Por eso, una familia del pueblo de Belén, de la región de Judá, se fue a vivir al país de Moab, porque allí sí había comida. El esposo se llamaba Elimelec. La esposa se llamaba Noemí y los hijos se llamaban Malón y Quilión. Pasó el tiempo y Malón y Quilión se casaron con muchachas de ese país, es decir, con moabitas. Una de ellas se llamaba Orfá, la otra se llamaba Ruth. Pero pasados unos 10 años murieron estos dos varones, Malón y Quilión, por lo que Noemí quedó desamparada, sin hijos y sin marido. Pero Noemí les dijo: váyanse, hijas mías, ¿para qué van a seguirme? Ya no tengo más hijos para que se casen con ustedes. Yo ya estoy muy vieja para casarme otra vez. Y aun si hoy mismo pudiera casarme y tuviera hijos muy pronto, ¿estarían ustedes dispuestas a esperarlos hasta que ellos crecieran? No, hijas mías, eso es imposible. Yo estoy sufriendo más que ustedes, pues Dios se ha puesto en mi contra. Poco tiempo después de haber llegado a Moab, Elimelec murió, así que Noemí y sus hijos se quedaron solos. Un día Noemí supo que Dios había bendecido al país de Israel, dándole abundantes cosechas. Entonces ella y sus nueras se prepararon para irse a Judá. Todavía no habían caminado mucho cuando Noemí les dijo: mejor vayan a vivir con sus familias, que Dios las trate bien como ustedes me han tratado a mí y trataron a mis hijos. Pido a Dios que les permita casarse nuevamente, formar un nuevo hogar. Noemí se despidió de ellas con un beso, pero Orfá y Ruth empezaron a llorar y a decirle: no queremos separarnos de ti. Por favor, déjanos ir contigo y vivir entre tu gente. Al oír esto, las nueras volvieron a llorar amargamente. Por fin Orfá se despidió de su suegra, pero Ruth se quedó con Noemí.
Ruth se quedó con Noemí. Entonces Noemí le dijo a Ruth: tu cuñada ya regresó a su pueblo y a su Dios, vete con ella. Pero mira por favor esta parte, es esencial en la historia. Ruth le contestó a Noemí: no me pidas que te deje, ni me ruegues que te abandone. A donde tú vayas, yo iré, y donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré también, y allí mismo seré enterrada. Que Dios me castigue si te abandono, pues nada podrá separarnos. Nada, ni siquiera la muerte, le dijo Ruth a Noemí. Noemí entonces no insistió más, pues comprendió que Ruth había decidido irse con ella. Padre Celestial, te suplicamos que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro en este día, que tu palabra sea predicada y tu nombre sea glorificado. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. La historia de dos mujeres que vivieron alrededor del año 1200 antes de Cristo, dos mujeres que se quedaron sin esposo, que se quedaron desamparadas en una época, es la época de los jueces. Si tú has tenido oportunidad de leer la Biblia, la época de los jueces es una de las épocas más oscuras en todo el Antiguo Testamento. Bueno, estas dos mujeres, una israelita y una moabita, vivieron en esa época. Y mira, la historia de Ruth y de Noemí nos enseñan varias cosas. Dividí este mensaje en las 3 etapas en donde ellas pasan de una situación difícil a ver la mano de Dios. Pasan de una situación de desamparo a ver una situación amorosa de parte de Dios. La primera etapa de ellas, de la desesperanza a la esperanza. Anota ahí en tu boletín, de la desesperanza a la esperanza. El primer capítulo de este libro nos narra la gran tragedia que atraviesa Noemí y su nuera Ruth. No por nada Noemí le pide que ya no le llamen más Noemí. ¿Sabes lo que significa Noemí? Parece algo hasta ridículo. Noemí significa dulzura. El nombre Noemí significa dulzura. Entonces, ¿qué es lo que dice Noemí? Ya no me llamen dulzura, llámenme ahora Mara. Llámenme amargura. Eso está en el versículo 20. Dice de los versículos 20 al 22 del primer capítulo. Está hablando Noemí. Dice: ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque grande es la amargura que me ha hecho vivir el Todopoderoso. Ahora, ¿sabes algo? Tiene razones suficientes. Parece ridículo llamarse dulzura cuando es viuda y sus 2 hijos fallecieron. Está completamente desamparada. Tiene razones suficientes para su petición. Es una mujer viuda, sin hijos, pobre, anciana, desamparada. Y por si fuera poco, ella piensa que Dios está en su contra. ¿Te has sentido así? ¿Has sentido etapas en tu vida en donde crees que Dios está contra ti? Bueno, Noemí te entiende. Noemí en algún momento de su vida dijo: la ira del Señor está contra mí. En el discurso que acabamos de leer, Noemí revela una profunda tristeza y amargura contra Dios. Noemí siente que su nombre desentona completamente con su situación. Su respuesta es la más natural cuando el sufrimiento llega a nuestras vidas. Si yo me llamo Noemí, dulzura, ¿por qué estoy atravesando esto? Si soy una hija de Dios, ¿por qué Él me permite vivir todo esto? Si soy un hijo de Dios, ¿por qué sufro una pérdida? La reacción de Noemí es la reacción que todos tenemos frente al dolor y la pérdida. Y quiero comenzarte diciendo que la Biblia no es un libro de historias siempre felices. La Biblia no oculta el dolor, el sufrimiento que tú y yo vamos a atravesar alguna vez en la vida. Esta historia es un claro ejemplo de ello. El libro de Ruth comienza con una tragedia. Es más, me atrevería a decir que el único libro comparable con Ruth es el libro de Job. Sin embargo, la historia de Noemí y su contexto es de total indefensión. No solamente muere su cónyuge, sino también sus 2 hijos. Mira, José Vilches Lindes, un teólogo y filósofo español, describe el contenido del libro de Ruth como sigue: Ruth es un verdadero drama, lleno de penurias en grado extremo, hambre generalizada, muerte inesperada de todos los varones de una familia, indefensión en un país extranjero, abandono, soledad de unas viudas en medio de lo que predominan la violencia, las leyes y las costumbres adversas. Pero también es la historia de fortaleza y tenacidad menos esperadas en la debilidad y en la comprensión y en la ternura en un mundo violento. Me encanta. Y aquí es donde quiero enfatizar un poco.
Hay un parteaguas en el capítulo 1. Con esto quiero cerrar el primer punto. Hay un parteaguas en el capítulo 1. Orfá, una de las nueras, decide irse, pero Ruth no. Ruth permanece. Ruth acompaña a su suegra. Ella no se va, ella se queda. ¿Y sabes algo? Me parece que es la primera evidencia del Dios invisible. La compañía de alguien en momentos de dificultad. Mira, todos hemos pasado momentos difíciles. Y el simple hecho de tener a alguien con quien llorar, a alguien con quien descargar nuestro corazón, a alguien con quien compartir nuestras penas, nuestras amarguras, nuestro sufrimiento, ya eso es una evidencia del Dios invisible. Ya eso es la mano de Dios actuando. Déjame leerte lo que hace Ruth. Ya lo leímos, Ruth capítulo 1, del 15 al 17. Entonces Noemí le dijo: ve a tu cuñada, vete a tu pueblo, regrésate también tú. Pero Ruth responde: no te voy a dejar, no me pidas que te deje, no me pidas que me aparte de ti. A donde quiera que tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré. Ahí quiero que me sepulten, que el Señor me castigue si acaso llego a dejarte. Solamente la muerte nos podrá separar. En medio del dolor, del sufrimiento, de la indefensión, hay un acto de acompañamiento. Hay un acto de bondad, de ternura, de solidaridad. Hay una mujer acompañando a otra frente a las situaciones adversas de la vida. Hay una mujer acompañando a otra sin saber siquiera por qué Dios está permitiendo tanta amargura. Ruth y Noemí no saben qué va a pasar más adelante, sin embargo, permanecen juntas. Dios actuando en el acompañamiento mutuo. Y quiero cerrar este primer punto felicitando a las mujeres de nuestra iglesia, a las mujeres cristianas en general. En eso creo que nos llevan mucha delantera los hombres. Las felicito, mujeres, porque muchas de ustedes deciden pasar por las amarguras de la vida acompañadas por otras mujeres que les alientan en su fe, que lloran con ustedes cuando necesitan llorar, que se animan a levantarse, a sacudirse el polvo y seguir adelante cuando es necesario. De verdad, mujeres, les quiero felicitar porque en eso tenemos mucho que aprender los hombres de ustedes. De la desesperanza a la esperanza. Una situación completamente terrible, pero comienza a brillar una luz de esperanza cuando nos acompañamos los unos a los otros. Dios actuando en el acompañamiento mutuo. Una segunda etapa en la vida de estas dos mujeres, una segunda etapa, de la indefensión a la redención. De la indefensión a la redención. Déjame recordarte nuevamente un detalle importante que tal vez no conocías del libro de Ruth. Dios nunca habla en el libro. Dios nunca aparece en el libro. Nunca vas a encontrar en el libro: entonces Dios le dijo a Noemí, entonces Dios le dijo a Ruth. No, hay un silencio de parte de Dios. Sin embargo, ves a Dios en todo el libro. Por eso Víctor Hugo decía que Dios es la evidencia invisible. Y eso es claro en el libro de Ruth. Parece que este acto de bondad de Ruth hacia su suegra Noemí desencadena la acción de Dios en la historia. La sensación de Noemí es de total indefensión, viuda y sin hijos. Por eso ella exclama en el versículo 21 y 22 del capítulo 1, dice Noemí: yo salí de aquí con las manos llenas, pero Él me ha hecho volver con las manos vacías. ¿Por qué llamarme Noemí si el Señor se ha puesto en mi contra y si mis aflicciones vienen del Todopoderoso? Fue así como Noemí volvió de Moab acompañada de Ruth, su nuera moabita. Llegaron a Belén cuando comenzaba la cosecha de la cebada. Así es como termina el capítulo 1. El capítulo 1 termina con dos mujeres completamente indefensas, con las manos vacías, desamparadas y sin rumbo fijo. Deciden ir a Belén a ver qué sucede, estas dos mujeres. Ahora, los capítulos 2 y 3 narran cómo Ruth, la nuera de Noemí, va a los campos de Belén a recoger alimento para ella y para su suegra Noemí. Extraordinario acto de generosidad de una nuera con su suegra. ¿Sabes? Había una ley humanitaria. Me encantan las leyes del Antiguo Testamento, las leyes en Israel,
porque comparándolas con algunas leyes de pueblos contemporáneos, había mucha bendición en las leyes en Israel. Había una ley humanitaria en Israel que le permite a los extranjeros, a las viudas y a los huérfanos poder recoger alimento de las orillas de los sembradíos. Así que si tú eras un viajero, si tú eras un extranjero, si tú eras pobre, si tú eras huérfano, si tú eras viuda, tú podías, al transitar por un lugar en Israel, recoger y arrancar espigas para tu alimento. Podías tomar fruto si así lo requerías. Y eso es una ley humanitaria en Israel. Qué importante en estos tiempos de migraciones, y qué importante en estos tiempos que estamos viviendo hoy en día, donde las tasas de migración son altísimas. Qué importante el corazón de Dios en estos temas. A veces pensamos que leer una historia a 3200 años de distancia no tiene nada que ver con el mundo moderno. Tiene mucho que ver con el mundo moderno. Así que Ruth va a los campos de Belén y muestra bondad hacia su suegra Noemí. Va a los sembradíos de un hombre llamado Boz, y comienza a recoger alimento. Vas notando cómo Dios ahora actúa en pequeños actos de bondad unos con otros. Dios actuando en los actos de misericordia. Ruth, una moabita, ni siquiera es una israelita. Ruth, una moabita, no solamente no abandona a su suegra Noemí, sino que además tiene un acto de bondad para con ella. Va a Belén a buscar alimento para las dos. Sabes, Dios se hace presente cuando extendemos manos misericordiosas al necesitado. Jesús lo dijo con toda claridad en Mateo 25. Cuando tú y yo damos de comer al hambriento, cuando tú y yo vestimos al desnudo, cuando tú y yo visitamos al enfermo o al que está en la cárcel, no solamente vemos a Dios presente, sino que según las mismas palabras de Jesús en Mateo 25, a Jesús mismo es a quien estamos sirviendo. Es por eso que la historia de Ruth y Noemí, vemos a Dios presente en los actos de misericordia. Y aquí es donde aparece un tercer personaje en la historia. Aquí es donde aparece Boz, un hombre extraordinario, un hombre lleno de misericordia, que no solamente le permite espigar en las orillas de su terreno, sino que comparte el alimento con ella, le permite recoger manojos de cebada, le ordena a sus siervos que la ayuden, que no la molesten. Boz es un hombre lleno de bondad. Ruth capítulo 2, versículos 5 al 9. Luego Boz le preguntó al mayordomo de sus segadores: ¿quién es esta joven? El mayordomo le respondió: es la moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Nos pidió que la dejáramos ir tras los segadores y recoger lo que se va dejando entre las gavillas. Y desde esta mañana que entró en el campo, no ha descansado ni siquiera un momento esta mujer. Entonces Boz se dirige a Ruth y le dice: escucha, hija mía, no te vayas de aquí ni vayas a espigar otro campo. Quédate aquí con mis criados. Fíjate en qué campo vas a segar y síguelos. Ya he dado órdenes a mis criados que no te molesten. Cuando tengas sed, ve donde están las vasijas y bebe el agua que quieras y todo el agua que saquen los criados. Me encanta este acto de misericordia, de bondad de parte de este varón. Ahora, el libro muestra un dato curioso, un detalle importante de Boz. A lo mejor los que les encanta la lectura de la Biblia han notado este detalle acerca de Boz. Era hija de Rahab. Boz era hijo de Rahab, la prostituta de la ciudad de Jericó. ¿Sabes? Me encanta pensar que esa misericordia que experimentó Rahab la compartió y la enseñó a su hijo Boz. Es un detalle curioso. Boz es hijo de Rahab y un hombre llamado Salmón. Rahab fue esta mujer que salió de Jericó para unirse al pueblo de Israel y ahora es la madre de Boz. Ahora, esto no lo dice la Biblia, es algo que yo creo. Yo creo que Rahab le había enseñado a su hijo Boz a ser un hombre bondadoso. Y yo creo que Rahab fue una mamá extraordinaria para Boz. Rahab crió un hombre de bien, un hombre bondadoso. A pesar de su pasado, fue una gran mamá, porque vemos aquí
a un varón llamado Boz, teniendo misericordia de una mujer extranjera. Pero bueno, esa es otra historia, la historia de Rahab. Tú la conoces, ¿verdad? Ahí en el libro de Josué. Regresemos a Ruth. ¿Vas notando cómo Dios obra a través de los actos de bondad? Ruth decide no abandonar a Noemí. Ruth decide ir a los campos de Belén a trabajar por ambas para llevar alimento. Ahora Boz decide mostrar misericordia a una mujer extranjera, tal como su madre Rahab había recibido misericordia siendo una mujer extranjera. Y mira, es muy interesante ver cómo la concepción acerca de Dios de Noemí va cambiando mientras avanza la historia. El Dios de Noemí al principio del libro es diferente al Dios que empieza a moverse a su favor a partir del capítulo 2. Es el mismo Dios. Sin embargo, Noemí se da cuenta a través de los actos bondadosos de los demás, a través de los actos de misericordia de los demás, se da cuenta que Dios está presente y que Dios está teniendo cuidado de ella. ¿Sabes algo? Las personas a tu alrededor, las personas que están sufriendo, a través de tu acompañamiento, a través de tus actos de bondad, se van a dar cuenta de la presencia de Dios en sus vidas. La primera concepción que tiene Noemí es que Dios está contra ella. Y esa concepción va cambiando. Ruth 2:20. Bendito sea el Señor, que no quitó su bondad a los vivientes y a los muertos. Noemí ahora entiende que Dios está interesado en ella. Y no solamente eso, que honró la memoria de su esposo fallecido, de sus hijos fallecidos. Una de las preguntas que pasan por la mente de quienes van a morir en sus últimos momentos de vida es si alguien va a cuidar de los seres amados. Y la respuesta es sí, Dios cuida de ellos a través de los actos de acompañamiento y de los actos misericordiosos y de los actos bondadosos de su pueblo. Sí, Dios cuida de ellos. Un dato interesantísimo también en la historia es el término utilizado para describir a Boz. Es el término Goel en el hebreo. Goel se traduce en español como el pariente redentor. Y este término Goel es el término que usa Dios para describirse a sí mismo como el pariente redentor de su pueblo. Déjame leerte, para terminar este segundo punto, déjame leerte lo que escribe una teóloga latinoamericana, Iris Barrientos. Iris Barrientos escribe acerca de este personaje llamado Boz. Dice Iris Barrientos: en ese sentido, la historia nos recuerda que la acción del gran Goel, que es Dios mismo, se ve reflejado en las acciones comunes del amor, amistad, reconocimiento, solidaridad, que en conjunto construyen esa gran obra operada en secreto que libera y redime a través de la obra de las y los pequeños Goeles que regalan favor a sus semejantes. Al igual que Noemí cuando piensa en Boz y dice, Él es uno de los que puede redimirnos en 2:20, la historia y la situación de los demás hermanos o hermanas nuestras nos recuerdan a los lectores que él o ella es uno de los que nos pueden redimir a través de acciones solidarias. Dios actuando en actos de misericordia. Eso es ser un pariente redentor. Es alguien que ve a alguien en necesidad y le ayuda y le apoya. Y la tercera y última etapa que nos describe el libro de Ruth es cómo estas mujeres pasan de la vaciedad a la plenitud. De la vaciedad a la plenitud. Recordemos cómo comenzó la historia. Ruth capítulo 1, versículos 3 y 5. Murió Elimelech, marido de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Pero también murieron Malón y Kelión, sus 2 hijos. Y Noemí se quedó desamparada, sin marido y sin hijos. Así comenzó la historia. Un par de mujeres a las que se les vino el mundo encima. Pero en los capítulos ya 3 y 4 del libro, vemos un panorama completamente distinto en la situación de estas 2 mujeres. De muerte a vida,
de desesperanza a esperanza, de marginación a restauración, de ser extranjero a ser parte del pueblo. Y la historia de Ruth termina con los primeros pasos de una restauración familiar. Cuando Booz toma a Ruth como esposa, esta restauración comienza. Es significativo que el libro comience mencionando una familia que sufre pérdidas y que el libro termine mencionando a una familia que ha sido restaurada. ¿Y de qué manera? Ni más ni menos, Ruth y Booz se convierten en bisabuelos del gran rey David. ¡Qué increíble! Forman parte del linaje real. Este hombre llamado Booz, hijo de una mujer, Rahab, cananea, se casa con una moabita y ellos son los bisabuelos del rey David. ¿Qué manera de restaurar tiene Dios? Y no solamente eso, Ruth y Booz son parte del linaje del Mesías, de Jesús de Nazaret. Por eso en este tercer punto, quiero decirte que aunque Dios no está visible en el libro, Dios está presente y Dios está actuando para sus propósitos eternos. Dios está actuando para sus propósitos eternos. Ruth 4, del 13 al 17. Así fue como Booz tomó a Ruth por esposa, se llegó a ella, el Señor le concedió quedar embarazada, dar a luz un hijo. Las mujeres le decían a Noemí: alabado sea el Señor que te concedió tener un nieto que te rescatara. Su nombre será celebrado entre los israelitas. Este niño te infundirá nuevos alientos, te brindará apoyo en tu vejez. Tu nuera que te ama dio a luz ese niño y es de más valor a ti que 7 hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Y las vecinas le decían: Noemí ha tenido un hijo. Lo llamaron Obed. Obed fue el padre de Isaí, que fue padre del rey David. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Noemí, que en un principio sentía que Dios la había vaciado, en el versículo 13 del capítulo 1, que su mano se había vuelto contra ella, versículos 20 y 21. Ahora bendice a Dios. Bendice a Dios. Cuando reconoce que le ha dado una nuera que vale más que 7 hijos. Capítulo 4, versículo 15. El Dios causante de todos los males de Noemí va desapareciendo en la historia para dar lugar al Dios bondadoso y generoso que ahora ha restaurado a Noemí. Esta nueva realidad nos revela un Dios interesado en lo que le sucede a cada ser humano. Hoy, como en todos los momentos de la historia de la humanidad, habrá momentos de dolor y de pérdida. Es inevitable. El dolor y la pérdida son inevitables. Son parte de la existencia humana. No podemos escaparnos de ellos. Sin embargo, Dios, como en el tiempo de Ruth, está dispuesto a dejarse ver y palpar de cerca a través de aquellos y aquellas que se regalen a favor de los que más lo necesitan. El Dios de Ruth y de Noemí se hace nuevamente presente y llena todos los espacios de la vida hasta lo más íntimo del ser. El Dios de Ruth y Noemí es el mismo Dios que se hace presente en los actos de acompañamiento y solidaridad. Es el mismo Dios que se hace presente en los actos de gracia, servicio y misericordia. Y es el Dios que nos guía hacia propósitos eternos. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por esta historia extraordinaria de 2 mujeres. 2 mujeres que decidieron acompañarse la una a la otra en momentos de dificultad. 2 mujeres que decidieron servirse la una a la otra en momentos de escasez. Señor, y tú obrando a través de un pariente redentor, Booz, esta figura también de Jesucristo, nuestro pariente redentor, que cuida de nosotros, que tiene misericordia de nosotros y que nos adopta ahora en su familia eterna. Señor, gracias. Gracias por la preciosa historia de Ruth y de Noemí. Una historia que nos enseña que tú estás presente, tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén.